y todos, hoy día vamos a hacer el ejercicio 4 del práctico. Este era el ejercicio del espejo y varios compañeros me preguntaron sobre este ejercicio, así que al final decidí hacer un video. Voy a tratar de hacerlo más o menos rápido, así que tienen que poner atención, y también la idea es que ustedes intenten hacerlo primero y bueno, después se van guiando con el video. No voy a leer el enunciado porque lo tienen ustedes lo pueden revisar. Bueno, acá tengo el dibujo, tenemos el espejo que es circular y el primer ítem nos pide encontrar el largo de la cadena. Entonces, por el dibujo podemos ver que la cadena es la distancia entre el punto A y el punto P más la distancia que hay entre el punto P y el punto B. Entonces acá yo lo anoté como LDC, o sea, el largo de la cadena, es igual a la suma de esas dos distancias. Pero ¿cómo encontramos la distancia entre esos dos puntos? Bueno, tenemos que encontrar las coordenadas del punto A, del punto P y del punto B. Entonces ese es como nuestro objetivo, encontrar las coordenadas de los tres puntos. Si nosotros consideramos que el punto O es el origen, por ejemplo, primero se tienen que imaginar que el espejo está en la pared de la señora, ¿cómo se llama? Doña Luisa. Se lo tienen que imaginar colgando. Pero después de eso tenemos que imaginar que el espejo está en el plano cartesiano. Ya no está en la pared, sino que está sobre el plano cartesiano. Entonces, ¿qué pasa si nosotros centramos el espejo en el origen? Entonces, nuestro punto P se va a convertir en el punto 0, 0. O sea, no, el punto O, que es el que está al centro del espejo, va a ser el origen, el 0, 0. Entonces, se tienen que imaginar el espejo en el plano cartesiano. Eso es lo primero. Luego, cuando se están imaginando el espejo en el plano cartesiano, va a ser mucho más fácil resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque si se imaginan el punto O en el 0, 0, entonces podemos ver que el segmento AB, o sea, el segmento que está entre el punto A y el punto B, nos dicen que mide 60. Pero si está centrado en el 0, 0, entonces, ¿cuál va a ser la distancia entre el punto medio del segmento y el punto A? Si en total mide 60, entonces la mitad va a ser 30 para un lado y 30 para el otro lado. Entonces, sabiendo eso, ¿cuál va a ser la coordenada del punto A y del punto B? Entonces, primero vemos que la coordenada del eje X del punto A va a ser menos 30. Se lo tienen que imaginar en el plano cartesiano. Si están en el 0, 0 y cuentan 30 unidades hacia la izquierda, se van a encontrar con el punto menos 30, A. Si hacen lo mismo, pero para el lado derecho, van a tener el punto B, que tiene coordenadas 30, B. A y B en minúscula son números reales, porque hasta el momento no sabemos cuál es la coordenada del eje Y, solamente encontramos la coordenada del eje X. Entonces nos falta eso, encontrar la coordenada del eje Y de los puntos A y B. Pero como el espejo es una circunferencia, de la cual conocemos su centro y el radio, el centro dijimos que era el origen, el 0, 0, y el radio me lo dan en el ejercicio, me dice que mide 50. Entonces conocemos el centro y el radio, por lo tanto podemos obtener su ecuación canónica. Va a ser x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual al radio al cuadrado. El radio mide 50, entonces nos queda que la ecuación de esta circunferencia es igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 50 al cuadrado. Del punto A conocemos su coordenada x, dijimos que era igual a menos 30. Y sabemos por el dibujo que el punto A está sobre la circunferencia, o sea, el punto A pertenece a la circunferencia. Si es que el punto pertenece a la circunferencia, entonces nosotros podemos simplemente tomar el punto y lo reemplazamos en la ecuación canónica. Eso lo podemos hacer siempre y cuando el punto pertenezca a la circunferencia o cualquier cónico que estemos trabajando, en este caso una circunferencia. Entonces, si reemplazo ese punto en la ecuación de la circunferencia que recién encontramos, nos va a quedar menos 30 menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado es igual a 2500. Sí. Entonces acá lo que yo hice fue reemplazar el x, que dijimos que era igual a menos 30, en la ecuación.
Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 30 al cuadrado, que eso es 900, y le sumamos y al cuadrado, y esto es igual a 2500. Entonces, si se fijan, podemos despejar y al cuadrado, eso es igual a 1600, y la raíz de y al cuadrado va a ser 40 positivo, o también podría ser negativo, menos 40. Porque menos 40 por menos 40 es igual a 1600, y 40 por 40 es 1600. Así que y puede tener dos valores, 40 positivo o 40 negativo. Y si recuerdan, nosotros queríamos encontrar la coordenada del eje Y, del punto A y del punto B. Eso era lo que nosotros queríamos, porque ya teníamos la coordenada del eje X. Entonces, al hacer eso, encontramos el valor de la coordenada del eje Y para el punto A y para el punto B. Por lo tanto, A tiene coordenadas menos 30, menos 40, y B tiene coordenadas 30, 40. Ok, encontramos A, B, ahora nos falta encontrar las coordenadas de P. Si volvemos a nuestro dibujo, si se fijan, nosotros podríamos trazar una recta que pase por el punto A y por el punto P. También podríamos trazar una recta que pase por el punto P y por el punto B. Si hacemos eso, vamos a tener dos rectas que se intersectan en un punto. ¿Y en qué punto se intersectan? En el punto P. Por lo tanto, si yo encuentro la intersección de esas dos rectas, voy a encontrar las coordenadas del punto P, que es lo que estamos buscando. Entonces, ok. Entonces, con los datos que tenemos, nosotros podemos encontrar las rectas que pasan por el origen, el O y A. Si se fijan, acá tengo dos puntos, el O y el A. Entonces yo puedo trazar una recta por esos puntos. También puedo trazar una recta que pase por O y que pase por B. Entonces ahí yo voy a tener dos rectas, la recta OA y la recta OB. Conociendo esas dos rectas, yo puedo encontrar las rectas AP y PB. ¿Por qué? Porque esta recta AP va a ser perpendicular a la recta OA. Y lo mismo con las otras. Entonces, si yo encuentro la recta OA, puedo encontrar una recta que sea perpendicular a ella, porque nosotros ya conocemos cuál es la condición que tienen que cumplir las rectas que son perpendiculares. Entonces, primero vamos a encontrar las rectas que pasan por OA y OB. Entonces, para encontrar la ecuación de esa recta, la recta OA, recordemos que el O era el origen, el 0, 0, y A tenía coordenadas menos 30, 40. Si tengo dos puntos, puedo encontrar su pendiente. Entonces, la ecuación de esta recta va a ser igual a menos 4 tercios por X. Eso ustedes lo pueden verificar. Hago lo mismo para encontrar la ecuación de la recta OB y encuentro que es Y igual a 4 tercios X. Entonces, para encontrar las rectas AP y BP, simplemente busco cuáles son las rectas perpendiculares a la recta OB y la recta OA. Entonces, bueno, ahí tienen que ustedes ver el tema de las pendientes. Cuando dos rectas son perpendiculares, ya vimos en clase la condición para eso. Y al final van a encontrar que la ecuación de la recta AP es igual a... Bueno, la ecuación de la recta AP es Y igual a 3 cuartos por X más 30 más 40. De forma similar van a encontrar la ecuación de la recta BP. Ok. De nuevo, volvamos al dibujo. Entonces nosotros encontramos la ecuación de esta recta, la recta AP, y la ecuación de la recta BP. ¿Qué hacemos con eso? Queríamos encontrar las coordenadas de P. Y P es la intersección entre esas dos rectas, la recta P y la recta BP. Entonces, ¿qué hacemos para ver la intersección entre dos rectas? Recordemos que las rectas son conjuntos de puntos.
todas las cónicas que hemos visto son conjuntos de puntos que cumplen ciertas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos para comparar dos conjuntos? ¿Cómo vemos qué elementos tienen en común dos conjuntos? Porque al final eso es la intersección. La intersección es ver qué elementos tienen en común dos conjuntos. Entonces, ¿cómo comparamos dos conjuntos? Por así decirlo, nosotros miramos los conjuntos y los comparamos y decimos, ya, este elemento es igual al otro elemento del conjunto B, por así decirlo. Entonces yo comparo los elementos del conjunto A con los del conjunto B y veo cuáles son iguales. Los elementos que son iguales son los que nosotros decimos que tienen en común. Entonces, si dos rectas son conjuntos de puntos, para ver su intersección, lo que yo hago es igualar sus ecuaciones. Al igualarlas, yo voy a poder ir comparando sus puntos. ¿Sí? Entonces, para ver la intersección entre dos rectas, simplemente tenemos que igualar sus ecuaciones. Al igualar sus ecuaciones, nos queda algo así. Nos queda menos 3 cuartos por x más 90 es igual a 3 cuartos por x más 90. Bueno, y acá simplemente lo que tienen que hacer es despejar la x. Al final llegamos que x es igual a 0. Entonces, la intersección de estas dos rectas es un punto cuyas coordenadas son de esta forma, 0, b, donde b es un número real cualquiera. Entonces, como este punto P pertenece a una de estas dos rectas, entonces yo puedo tomar ese punto y reemplazarlo en la ecuación de una de estas dos rectas. Entonces yo tomo el punto con x igual a 0 y ¿qué obtengo? Obtengo que y es igual a 62,5. Por lo tanto, la coordenada del eje y de ese punto, del punto P, va a ser igual a 62,5. Por eso decimos que el punto P tiene coordenadas 0,62,5. Entonces ahora tenemos las coordenadas del punto A, del punto B y del punto P. Ya. ¿Y cuál era el objetivo del primer ítem de este ejercicio? La idea era encontrar el largo de la cuerda. Y al comienzo dijimos que el largo de la cuerda era igual a la distancia entre el punto A con el punto P más la distancia entre el punto B y el punto P. Acá simplemente apliqué la definición de distancia entre dos puntos, la fórmula, y encontré que el largo de la cadena es igual a 75 centímetros. Y ya ahí tenemos resuelto el primer ítem. Ítem del ejercicio que me preguntan a qué altura se debe instalar el perno de sujeción. Entonces miramos nuestro dibujo, el perno de sujeción corresponde al punto P. Entonces aquí simplemente miramos el dibujo. La altura. Bueno, sabemos que el espejo está a cierta distancia del piso. Esa altura corresponde a 80 centímetros. Entonces del piso al borde del espejo hay 80 centímetros. Después del borde del espejo al centro hay 50 centímetros, porque esa es la medida del radio. Luego, de nuevo tengo 50 centímetros del centro al otro borde. Y, ¿cuál es la distancia entre el borde y el perno de sujeción? Bueno, dijimos que el perno de sujeción en la coordenada y, o sea, en el eje vertical, tenía coordenada 62,5. Entonces, hay una distancia de 62,5 centímetros del punto P al origen. Pero del origen al borde del espejo hay una distancia de 50 centímetros. Entonces, para encontrar esta diferencia entre el perno y el borde del espejo, simplemente lo que hacemos es restar 62,5 menos 50. Eso nos da 12,5 y luego lo sumamos a los otros números, a las otras alturas. Y la suma nos da 192,5. Por lo tanto, la altura que se debe instalar el perno de sujeción es de 192,5 centímetros. Ya, ahora para el ítem B nos dicen si la cadena tiene un largo de 1 metro, ¿a qué altura se debería instalar el perno de sujeción? Ok. Entonces esto es como el problema inverso, porque antes nos pedían encontrar el largo de la cadena. Ahora nos están diciendo que la cadena tiene un cierto largo y queremos encontrar
a qué altura debería estar el perno de sujeción. Ya. Entonces, por lo que vimos antes, sabemos que el largo de la cadena es la suma de la distancia entre el punto A y P más la distancia que hay entre el punto P y B. Y nos dicen que ese largo es igual a 100 centímetros, 1 metro. Entonces yo digo que 100 es igual a esto, a la suma de esas dos raíces. Acá simplemente ocupé de nuevo la fórmula para distancia entre dos puntos. Si se fijan, dentro de la raíz tenemos menos 30 menos x al cuadrado y al otro lado tenemos 30 menos x al cuadrado. Si ustedes quieren lo pueden verificar expandiendo simplemente este cuadrado. Si expanden este cuadrado y expanden el otro, se van a dar cuenta que les va a dar el mismo número, les va a dar el mismo resultado. Entonces, esta suma de acá simplemente la escribimos como el doble de esa raíz, de la raíz de 30 menos x al cuadrado más 40 menos y al cuadrado. Entonces, el 2 de acá yo lo puedo pasar dividiendo al lado izquierdo y nos va a quedar 50 igual a esa raíz. Como tengo una raíz, yo puedo elevar al cuadrado a ambos lados. Si hago eso, me queda 2500 es igual a 30 menos x al cuadrado más 40 menos y al cuadrado. Pero como vimos antes, el punto P tiene coordenadas 0, b, donde b es un número real cualquiera. Entonces x es igual a 0. Si x es igual a 0, ¿cómo nos queda acá la ecuación? Nos queda solamente el 30 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 80y más y al cuadrado. Aquí yo expandí el siguiente factor, el 40 menos y al cuadrado. Ya, entonces al lado derecho voy a dejar todas las y al lado izquierdo junté los números. Si yo resuelvo esto nos da 0 y al lado derecho yo puedo factorizar por el término que tienen en común, que es el y. Entonces nos queda y por y menos 80 es igual a 0. Si recuerdan las propiedades de los números reales que vimos bien al comienzo del semestre, si yo tengo el producto de dos números igual a 0, entonces el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. ¿Qué pasa si y es igual a 0? Entonces nuestro punto P, o sea el perno de sujeción, tendría coordenadas 0,0. Pero eso sería igual al origen y no tiene mucho sentido. No tendría mucho sentido poner el perno de sujeción en el centro del espejo. Entonces, la solución que consideramos es y igual a 80. Por lo tanto, el punto P tiene coordenadas 0,80. Si ese es mi punto P, hacemos lo mismo que hicimos antes. Volvemos a nuestro dibujo. Acá cuando calculamos la altura, ¿qué hicimos? Sumamos la distancia entre el piso y el espejo, que es 80, y después sumamos los radios. Entonces, ¿cómo quedaría? 80, que es la distancia del suelo al espejo, más 50, que era el radio, del borde del espejo al centro, más 50, que es del centro al otro borde del espejo, y como el perno está a una altura de 80, entonces la diferencia que hay entre el perno y el borde del espejo va a ser 80 menos 50. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la altura final? Va a ser 80 más 100 más 30. Y eso es igual a 210 centímetros. Entonces, respondiendo a la pregunta, cuando la cadena tiene un largo de 1 metro, el perno de sujeción se debería instalar a una altura de 210 centímetros. Y bueno, eso es todo el ejercicio.